Grabando con Beto, 3, 2, 1. Beto, bueno, estamos ya en el segundo programa, pasó el Indio, pasaron las repercusiones, hay mucha gente que lo vio, mucha gente que nos comentó acerca del programa en la calle. Bueno, la idea va aprendiendo, habíamos dicho, en el primer programa, ya cuando se nos ocurrió la idea, lo íbamos a tener al Indio, en el segundo queríamos que tuviera Beto Villa. Que en Sarmiento por ahí te disfrutamos mucho menos de lo que nos hubiera gustado jugando al fútbol, porque jugaste gran parte de tu carrera en Areco, jugaste algún tiempo en Santa Lucía también, pero los primeros años con la pelota ya en Dugan, ¿cómo fueron, Beto? ¿Quiénes eran los muchachos de Dugan que te acompañaban para jugar? Que bueno, me imagino que como en todo el lugar chico como Dugan, el potrero, las plantas de arco. Sí, sí. Buenas tardes, Julio, te agradezco mucho por la invitación. Sí, desde muy chico el juego nuestro siempre fue el fútbol, por eso de hecho es lo que más aprendimos, digamos, porque no había muchas cosas como ahora. Sí, sobre todo en el colegio. En el colegio, en el recreo era fútbol, no había otra cosa. Que ese fútbol nos llevó a jugar los campeonatos intercolegiales, dirigido en esa época teníamos un maestro de grado y él era el que nos dirigía y jugaba con nosotros. Y bueno, recorrimos muchos lugares con Dugan, representando en realidad San Antonio de Areco después, porque ganamos en San Antonio y jugamos representando a San Antonio de Areco. No tuviste mucho tiempo de baby fútbol, de inferiores, porque a los 14 años ya jugabas en la primera en Areco. Exactamente, es como que me faltó eso un poco también, pero bueno, se dio que 14 años debuté en el Club San Antonio, en la cancha Fite. En San Antonio, ¿quién jugaba en aquella época en San Antonio? Que bueno, era un equipo de barrio en aquella época, después, bueno, Areco fue cambiando un poco geográficamente, y uno de los equipos más chicos de Areco, ¿no? Sí, era el club más chico, que de hecho está enfrente siempre sigue frente de la cancha Fite. Sí, era uno de los clubes más chicos y bueno, recogía jugadores de todos lados, así. Y en eso caí yo. No me acuerdo mucho de los jugadores, porque después ahí ya paso unido después yo. Beto, a vos te vieron jugar en esos intercolegiales y todo eso. Vos ya estabas estudiando y ¿qué estabas? De pupilo en Bagues. Yo estaba de pupilo en Bagues y en la época que se jugaban los torneos así de verano, me iban a buscar al colegio, jugaba y me llevaban otra vez al colegio. El Club San Antonio, sí. Y después de ahí de San Antonio te fuiste a River, pero en River no llegás a jugar. Claro, después me vine a buscar River y no alcancé a jugar yo, porque no sé qué pasó en ese lapso que no pude jugar. Y como yo estudiaba con unos compañeros que jugaban en San Patricio, en Unido, pasamos a Unido. Y desde esa época que me agarró Unido no pude volver a River. Jugaste bastante en Unido. Jugué mucho en Unido, sí. Que es otro equipo ya con otro sentimiento, ¿no? De uno de los barrios más populares de Areco, que si bien en aquella época, yo me acuerdo, vos en la época que estuviste jugando, es en la década del 70, vos agarrabas la avenida Sarmiento y el cementerio quedaba ya bien en el campo en Areco. Después se fue poblando, pero Unido ya era un equipo que tenía un arraigo popular, que lo acompañaba mucha gente. Sí, bueno, y saltamos de San Patricio, saltamos muchos jugadores ahí, jóvenes, acompañados por gente grande, los cuales me acuerdo siempre, cuando yo fui a jugar, jugaba Plumero Sánchez, que era un jugador bárbaro. Que ya venía, como que nosotros veníamos ya como sacándolo, porque ya iba en sus últimos años, pero un jugador Coco Barrio, por ejemplo, el Mono Casté, jugadores de mucha data en Areco. Y te toca jugar en ese Unido y enfrente había equipos con nombres importantes, qué sé yo. Sí. Si vamos a River nos tenemos que todos dicen en Areco que por ahí fue el máximo jugador que pisó las canchas en Areco, jugaba Mareco en aquella época en River. Jugaba Mareco. Y bueno, y en Rivadavia que estaba estaba Irazú,
estaba... Gustavo ya atajaba. Sí, ya atajaba Gustavo Irazú, estaba Lando Sánchez, jugador de mucha calidad. Ya estaban los Mengoni. Los Mengoni ya estaba, claro. Ya estaba Aldo y ya estaban todos los Mengoni, que eran jugadores de... había que enfrentarse a esos jugadores. Nosotros veníamos de chicos. Y bueno, y había, lo que vos decías, había que meterse con 15, 16 años a jugar con jugadores que venían de otro fútbol, que eran mucho más duros, que venían de una etapa donde era todo muy permisivo, la patada no se jugaba tanto como con el tiempo se fue tratando de jugar y de proteger más a los jugadores con las características tuyas, no habilidosos. Claro, bueno, eso es lo que pasó también. Unido con un equipo joven, digamos, pasó por esa situación y bueno, yo digo siempre que una vez me lo topé a Lando Sánchez, me quería matar, bueno, no me podía encontrar a veces, ¿viste? Y no, todo bien después, pero en ese momento era como que no podía creer que éramos tan chicos y que todo el conjunto jugaba muy bien. En Unidos, bueno, jugás bastante tiempo y después viene una etapa que llegás a San Patricio. Claro, después estamos en San Patricio. San Patricio hace una campaña enorme, San Patricio, sí, todos chicos de 16 años. Llegamos a jugar hasta el Nacional en Córdoba. San Patricio, a ver, si yo me pongo a mirarlo, es para la expresión futbolística tuya, para el juego tuyo, era el hábitat tuyo, ¿no? Pues San Patricio siempre se caracterizó por el buen tratamiento de la pelota, por, darle siempre buen destino, jugadores habilidosos, no sé, hemos visto 1000 con la camiseta de San Patricio. Bueno, ahí me imagino que te encontrabas con muchos jugadores de buen pie, ¿no? Sí, sobre todo San Patricio es como que fue uno de los clubes que hizo escuela, porque arrancaban de muy chiquitos. Yo arranqué ya jugando de una, no me dio posibilidad de todo eso. Pero San Patricio hasta llegó a concentrar, hasta concentrábamos en la iglesia, que era una cosa muy rara, pero bueno, como hacíamos un fútbol casi profesional. Y en aquella época, después con el tiempo los clubes fueron haciendo inferiores y se fue desparramando más, ¿no? Pero yo me acuerdo que estaba San Patricio y los Diablitos Rojos de Luchini, eran los dos equipos. Y por San Patricio pasaron jugadores que después, bueno, fueron grandes jugadores en la Liga de Areco, pero con otra camiseta, qué sé yo. Yo me acuerdo, Teco Mazzaroni, por ejemplo, en los Babi Fútbol con la camiseta de San Patricio. Sí, bueno, de hecho, Walter Bay jugó mucho tiempo en San Patricio, pero terminó jugando en River. O sea que también se fueron muchos yendo para otros clubes. Walter Cobo también. Walter Cobo, Walter Cobo en River. Claro, también salió de San Patricio. Bueno, Pipe Naola de San Patricio. También. Jugó en Rivadavia un montón de tiempo. ¿Jugaste con Walter? Con los dos Walter. ¿Con Walter y con Ricardo Cobo, con los dos jugaste? Ricardo lo vi casi pasar, pero no alcancé a jugar. Se habrá cansado de meter goles Walter con vos. Sí, Walter era un monstruo. Era un goleador impresionante con un pique en la velocidad bárbaro. Ese San Patricio fue una historia bárbara, San Patricio. Y contar lo del Nacional, que por ahí muchos no lo conocemos, ¿cómo llegan a jugar? San Patricio gana lo que eran los campeonatos Evita en esa época. San Patricio gana toda la zona por donde le toca jugar en Mercedes. Termina jugando Necochea, jugamos Necochea, salimos campeones en Necochea, que yo siempre digo eso, cuando vengo no te dan los tiempos de disfrutar, porque era todo muy seguido. Llegamos a Areco, por ejemplo, mi familia en Dugan, o sea que yo me tengo que ir para Dugan enseguida, tomándome un tren, porque en esa época no había, así que se terminaban los festejos, ellos seguían y yo ya me iba para mi pueblo. San Patricio gana en Necochea el torneo y salta a jugar en Nacional, en Córdoba se define. Ahí perdimos en Córdoba, así que quedamos sexto creo en Córdoba, pero fue una campaña enorme. Y lo que vos decías de los festejos, que se vivirían ahí en la avenida Vieites, en Areco, y llegar a Dugan, que yo sé porque vivía la familia de mi vieja vivía en Dugan,
en aquella época era llegar a un lugar donde había una luz amarilla cada 200 metros, una tristeza bárbara. Sí, sí, es una tristeza bárbara. Y yo, o sea, no digo nada de eso, pero te quiero decir que el festejo queda y yo sigo mi camino, yo me voy a mi pueblo y se termina ahí. Pero lo que me queda de todo eso, que yo me podía quedar, por ejemplo, cuando iba a Areco, en la casa de cualquier familia, porque, no sé, como que me habían adoptado, ¿viste? Era eso es lo que me queda, ¿no? Del fútbol. Beto, y hay una época en que por ahí, acá en Sarmiento mucha gente no se va a acordar, pero que San Patricio, por problemas internos, todo, deja de hacer fútbol y muchos van a jugar a Tempestad y vos vas en esa camada. Claro, y nosotros pasamos de San Patricio, pasamos toda la camada esa, pasamos a Tempestad, que Tempestad no tenía casi fútbol. Pero por ese problema sí pasamos a Tempestad, así que termino jugando en Tempestad también. Y durante toda esa época es la primera época tuya en Areco. Vos volvés de nuevo a Areco, pero ya volvés con más años y en otra etapa. Paralelamente, a los 14 años debutás en primera, a los 15 jugás tu primer papi acá en Sarmiento. A los 15 años el primer papi en Sarmiento, traído de la mano de Alberto Lar en esa época. Él tenía un barcito en Dugan y bueno, juntó a todos chicos de 15 años del colegio y vinimos a jugar con el queridísimo Willy. Que Willy, yo me acuerdo... Pasó por todas las etapas. Yo creo que, si mal no recuerdo, ahora por ahí se te mezclan un poco, me parece que jugó todos los papis hasta que el papi fue papi. Después, bueno, se siguió haciendo comerciales, pasó por todos los años y qué sé yo, y vino a jugar por ahí, como vos lo marcabas, con la camada tuya de Former, todo, y después llegó a venir con chicos de 30 y pico de años. O sea que pasó por todas las etapas. Pero bueno, recuerdo mucho eso, que para nosotros era, más allá de que hayamos perdido en el papi, lo que sea, para nosotros venía a jugar el papi, era, no sé, salíamos de nuestro pueblo para jugar un papi, y a esa edad. Y ver una cancha, porque la cancha del papi se llenaba siempre, y sobre todo si veníamos de otro lado, también se llenaba. Y bueno, y se venía por ahí con gran parte del pueblo a acompañarlos también. Sí, me acuerdo siempre la tribunita que daba a la calle Moreno, bueno, cuando venía Dugan, ese sector era siempre de la gente de Dugan. La tribunita de madera que daba a la calle de Moreno y de espalda donde estaba... el lugar donde se hacían los choripanes y todo eso. Exactamente, esa era la tribuna de Dugan. Bueno, y el papi también, ahí donde se me conoce mucho más también. Y de Areco, de la primera etapa de Areco, te vas a Santa Lucía. Sí, viene una posibilidad de ir a jugar a Santa Lucía. El técnico era... ¿Vos ya vivías acá? Yo ya vivía acá. Vos ya vivías acá. En esa época ya estabas... Yo ya vivía acá. Y San Martín de Santa Lucía estaba armando un equipo que había entrado en la primera, en la A, en San Pedro. Entonces, bueno, estaban reforzando el equipo. De hecho, venían jugadores de afuera, muchísimos jugadores de afuera. Y bueno, de acá tuvimos la posibilidad de ir a jugar Chiquilín Sayago, Chuquino Gómez y yo. Nos fue muy bien, 2 años magníficos, muy buenos. Y jugar, bueno, en una liga que por aquel entonces era una liga... muy fuerte, estaba Banfield de San Pedro, estaba Paraná. Estaba Paraná, Independencia. Colonia Vela de Pérez Millán. Gobernador Castro. El tiempo en que San Pedro estaba prendido siempre en los regionales. Después, hoy no. Hoy se fusionó con Varadero y en realidad los equipos fuertes son los de Varadero, Atlético, Sportivo. Pero bueno, y lo que marcábamos por ahí en alguna charla, ¿no? También había un fútbol chacarero mucho más importante. Acá en Sarmiento, qué sé yo, estaba la Luisa, pero ahí jugaban equipos bueno, marcaba Santa Lucía, Doyle, que estaba en una división menor, pero también llevaba jugadores también de todos lados. Pérez Millán, Gobernador Castro. Pero bueno, por ejemplo, jugar en Santa Lucía, jugábamos local visitante. Cuando tocaba jugar de local... Hablaba de 600, 700 personas en Santa Lucía. Era nosotros nos sorprendió muchísimo eso. Porque, bueno, todos chacareros, gente del pueblo, que acompañaba muchísimo al club.
y pasa esa etapa y se da, bueno, la posibilidad de jugar por primera vez en Sarmiento, en una primera de Sarmiento, que lo hablábamos la semana pasada con Oscar, en un equipo de Independiente que se arma para ganar el torneo. sí, que se arma para ganar el torneo, donde había mucha plata de afuera, sí, porque ponía gente de poderío económico que concurría siempre al club. Un equipo bárbaro, ¿no? Ese equipo bárbaro, un equipo bárbaro. Estaba Pitarrensi, por ejemplo, en el arco, Queso García, jugó Albelo, venía Chirola García de Pilar, jugador bárbaro. Rogelio jugaba. Rogelio Sayago, de los que me acuerdo, así. Pero había armado un equipo muy poderoso. No me acuerdo si no estuvo Julio en ese equipo, Julio Bonino. No sé si tuvo, no sé si alcanzó a estar. Y bueno... no fue muy bien con ese club, con ese equipo. No, en ese torneo, digamos. Fue un equipo que en ese primer torneo le costó mucho ensamblarse. Sí, como de mucha figura, pero no como equipo. Aparte, por el hecho de todo lo que se había despertado en torno a los jugadores que habían llegado, era como que todos le jugaban a muerte. Sí, era como la vedette del torneo, digamos, porque se sabía del poder adquisitivo que venía detrás del equipo. Entonces estaban todos los doctores y eso. Pero no, en realidad como torneo no fue bien. No. ¿Cuánto jugás en Independiente? ¿Jugás el torneo y uno más? No, jugué ese año solo, me parece. Ese torneo, y bueno, y ahí ya tuviste la posibilidad de ver de enfrente a la Yacuá de Coco Campo, donde después, bueno, tendrías tus mejores momentos en el fútbol local, ¿no? Sí, de ahí tengo la posibilidad de ir a Yacuá, un equipo armado desde casi, digamos, como se veía como una familia, se entrenaba, la verdad que era un equipo muy lindo. Si bien era un equipo donde en la mayoría de los casos, no sé, conozco alguna excepción, me imagino que el Chivo sí, no había plata, ahí se hacía todo a mucho pulmón. Coco le había dado una impronta muy particular con el grupo, ¿no? Coco lo que tenía era eso, de unir al grupo, de unir al grupo, y era un adelantado, digamos, del fútbol también, porque ha ganado partidos desde el banco, desde la parte técnica, digamos. Algo que en aquella época no era muy común, qué sé yo, por ahí miro o me acuerdo que en Primera División decía, no, lo ganaba Lorenzo, lo ganaba La Bruna porque eran vivos. Pero bueno, por ejemplo, yo cuando llego a Yacuá, Coco, cuando tenemos la primera charla, dice, yo no tengo que decir nada, yo te pongo suelto y vos manejate, por ejemplo. Entonces te da esa libertad de poder hacer lo mejor para el equipo, pero a su vez siempre sacás algo, ¿viste? Y tenía, por ejemplo, un medio campo que era combativo. Era combativo totalmente. Y bueno, y en esa etapa a ver, ya en el equipo cómo estaba formado, porque hubo dos etapas y después cambiando. Cuando yo llegué estaba Aníbal, estaba Chori Carrizo, Tony Bama, Chiquilín, y me parece que estaba Caticho, me parece. Después estaba Foté, batería, y a veces estaba Pinocho, me parece. Pero después, bueno, fue el mejor momento el Chivo Díaz, Negrito Reglit y yo. Claro, ahí... Una delantera, no. Y tenía por ahí la posibilidad que se iban ensamblando los que por ahí venían, los que jugaban en la categoría menor, que era la reserva en aquel momento, cuando les tocaba entrar... estaban ahí. Qué sé yo, caso Guillermo, ha jugado Icho. Estaba Icho, estaba el Oveja Seriani. Bochi Solaro. Sí, como que todos ensamblaban en el equipo. Eso te lo da un conocimiento, un grupo armado, te lo da que todos hayan interpretado bien en lo que quería jugar. Sí, después yo siempre hablo con algunos y decía, ellos nos pasaban la pelota y sabía que nosotros adelante algo íbamos a hacer. Porque, bueno, el Chivo era un genio. Una de las cosas que tenía, te definía un partido en el momento menos inesperado. Era espectacular. ¿Y con Ayacuá salís campeón en el 83 o en el 84? Sí, yo las fechas son... Pero sí, salgo campeón con Ayacuá, sí.
en la final. A la Loma, me parece. En la final con la Loma. La Loma nos gana una y Ayacuá le gana otra. Sí. Contra un equipo de la Loma que también era muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todo eso, fíjate, que vos jugás una final en una rivalidad total, pero después pasa eso y se termina ahí el fútbol. Hay siempre una anécdota que también se me pierde por ahí, si fue la final que le ganan a ustedes o la final que le ganan a la Loma, donde terminan los dos equipos comiendo juntos. Exactamente, sí, sí. Que una de las finales esas, me parece que nosotros perdemos esa final. La que ustedes pierden, nosotros vamos a saludar a la Loma. Que salió de Coco también, Sí. Porque muchos me lo han contado. Bueno, nos ganaron bien, vamos a saludarlo. Fuimos a saludar y terminamos compartiendo una cena con la gente de la Loma. Que es raro, pero es lindo. Cosas que hoy son mucho más difíciles por ahí de lograr. Después, Ayacuá empieza la etapa que entra en Areco, Coco se va a Valls, claro. en un momento, y vos volvés a jugar a la Liga de Areco. Y yo juego en la Liga de Areco, vuelvo a San Patricio. Vuelvo a San Patricio. Pero también, no recuerdo bien ahí, pero yo en un torneo que gana San Carlos también acá. Yo estoy en ese torneo que gana San Carlos. En San Carlos vos venías en la época, después que vas y creo que jugás un año en San Patricio, un año en Rivadavia y después volvés a San Carlos. Volvés a San Carlos, claro. Y ahí jugás en ese equipo bárbaro. Claro, el equipo de San Carlos. En el equipo que después se posiciona y se logra meter en aquel regional. Claro, después sigue jugando el regional. Yo no entro en el regional, pero yo termino lesionado y no puedo seguir. Pero también un equipo bárbaro he hecho San Carlos. Que lo en cancha de Valls gana la final. La que en el año 88 fue. 88. En aquella final que se quedó con la particularidad que Valls hace que tres chicos que se iban a Bariloche, creo que era Dieguito Mastriaco, Gabriel Girón y Juan Manuel Garabato, los hace quedar para jugar esa final y después le paga el viaje a Bariloche. Mirá la economía que se movía en aquellos tiempos en el fútbol. Sí, ¿no? Sí, seguro, sí. Y San Carlos era un equipo que, era muy organizado. Muy organizado. Ya Guarneri metía mano. Sí, Miki era ya también otro adelantado del fútbol y que me acuerdo siempre en la final, yo estaba de suplente, la verdad estaba de suplente y le pedía por favor que los últimos 10 minutos me dejara jugar, ¿viste? Pero bueno, había armado el equipo de tal manera que el equipo estaba bien y lo iba a terminar así. Y entro en los últimos 10 a defender, digamos, porque ya no podía ser, teníamos que defender ese resultado. Él ya venía con la concepción de juego del 4-4-2 y vos no encajaba, porque vos en realidad... Pero muchas veces le ha tocado quedar al Indio, el Indio también jugaba en San... y no ha tocado estar en el banco. Una de las pocas veces que nos ha tocado el banco. Y costaba. Y costaba, sí. Más para alguien que estaba acostumbrado a jugar. Sí, siempre acostumbrado a jugar, pero bueno, la virtud era de tirar para el equipo. Beto, de aquel primer papi que jugás con la gente de Dugan, después vienen muchos otros papis. ¿Con qué camiseta? Bueno, después juego mucho tiempo con... primero arranco con Marabunta yo, era 18 años tendría. Me vine a buscar Marabunta, que Marabunta era un elite del torneo de Papi Fútbol. Y bueno, tengo la suerte de jugar en Marabunta 3 años. Y de ganar... Y ganar torneos también. Y de ganar torneos, porque en la época Marabunta ganaba torneos siempre. Pero bueno, de ese Papi después me toca jugar siempre defendiendo la comparsa, que era Ara del Tour, en una época, fue Serradel, pero siempre fuimos la comparsa. Siempre fue la comparsita, sí. Siempre fuimos la comparsa. Que atrás había el nombre que hubiera, estaba la comparsita. Era la comparsita. Sí. También juego en el Papi para Electromecánica Rivadavia y un año para Pujol también. Que también había logrado armar un equipo fuerte. Muy buen equipo también, sí. Así que bueno, en el Papi también tuve la suerte de jugar para muchos equipos de primera línea, con muy buenos jugadores.
Che, Beto, ¿y quién era el que más te fastidiaba a la hora de marcarte? El que te conocía por ahí la forma de maniatarte o de sacarte del partido. No, y cuando a veces si me tocaba jugar en contra de Chiquilín, por ejemplo, en el Papi era uno de los que manejaba muy bien todos los tiempos en el Papi. Era uno de los que... Pero bueno, siempre tuve la suerte de jugar de compañero con el Rito Rengles, que en el Papi era un fenómeno para mí. Me cansé de hacer goles con él, porque estaba siempre dispuesto, se entregaba un montón. Bueno, ni hablar de Chuquino y Budiño, eran jugadores... Así que no, la verdad que en el Papi me la rebusqué bastante. Con el mejor jugador que jugaste, nombraste un monstruo, hablaste que jugaste con Walter Coe, que jugaste con el Chivo Díaz, bueno, en la Liga de San Pedro has jugado con jugadores que llegaron a jugar Sí. en AFA. Sí, yo jugué, por ejemplo, en Santa Lucía, que te decía hoy, un jugador archero, jugó en Tigre, jugó un jugador de primera línea. Pero bueno, en esa época estaba Veloquio, por ejemplo, de Colonia Vela, goleador, terrible. Muchos jugadores. Y en Areco, bueno, con Walter fue con uno de los que hiciste la mejor sociedad. Sí, con Guate, muy buena sociedad. Pero cuando Unido gana 3 torneos en Areco, yo me acuerdo de la delantera, por ejemplo, era Titito Acuña, Jorgito Heredia y yo estaba entre ellos. Eran formidables, formidables. Dos jugadores bárbaros también. Dos jugadores bárbaros. Pero bueno, Walter Cobo también, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero Walter Cobo, mirá cómo sería Unido en esa época, que Walter Cobo a veces era suplente. Era suplente, porque claro, estábamos muy bien todos. Beto, jugaste, no sé, un pilón de veces con la camiseta del seleccionado en Areco. Jugué muchas veces con la camiseta de la selección. Tengo por ahí una Sí, foto sí. que me pasaron los otros días que está Gustavo Irazú Irazú. y me lo pasaron para el fallecimiento de Emilio, ¿no? Ajá, Y está Emilio también y bueno, y cuando me pongo a buscar un poco las caras que hay, estás abajo Sí. en ese equipo. Ese equipo también muy bueno. Por suerte también tuve la posibilidad de jugar en la selección, que es algo que uno siempre pretende, ¿no? Siempre es algo que anhela, ¿no? Beto, ¿y qué tipo mirabas jugar vos que cuando estabas adentro de la cancha y decías, uy, ¿cómo juega este? Sí, la verdad que siempre hablando en el fútbol local. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Plumero Sánchez. Me encantaba cómo jugaba. Hasta hemos jugado a veces en algún potrero así en Areco de pasada, ¿viste? Y un tipo jugador distinto. Pero ya grande, ya grande. Después de vos, el que surge con características bastante parecidas fue Papucci. Papucci era un jugador que uno lo veía y te veía a vos y tenían unas características bastante parecidas. Sí, lo que pasa es que cuando está llegando Papucci es como es otra camada, ¿viste? Yo ya no, yo me estoy yendo y sí, Papucci, yo lo vi después a Papucci, incluso jugando para la Loma. Acá hacía un desastre acá, en la liga. Vamos, un jugador, sí. Y de acá, qué sé yo, lo mirabas por ahí y decías cómo la mueve este zurdo mirando a Chachi, que otro jugador, bueno, exquisito. Chachi es un jugador exquisito, siempre te daba la pelota bien redondita, como decimos nosotros en el fútbol, ¿no? No, muy buen jugador. Bueno, y arriba siempre destaco yo al Indio, que siempre se ríe él porque él aguantaba la pelota y como esperándome para hacer alguna cosita, ¿viste? Son jugadores, sí, muy reconocidos, digamos, acá también. Y había que poder conseguir esas sociedades, ¿no? Y había sí. Porque no... Por ahí se daba porque durante bastante tiempo jugaban juntos, se podía armar esa sociedad y no era fácil. Sí, pero aparte cuando el jugador tiene características, siempre te la da bien, ¿viste? Y eso es lo bueno, del que tiene buen pie, siempre sacás algo. ¿Con Vicky jugaste alguna vez de compañero en primera? Nunca jugamos en primera, pero hemos jugado mucho amistosos, así. Para Dugan, por ejemplo, hemos ido a jugar a otros
otros pueblos, eso, porque yo me prendía en todo lo que podía, ¿no? Pero en primera nunca jugamos juntos, ¿no? Atajaba de chico Miki. Miki atajaba de chico, pero Miki también, un jugador con muy buenas características. Aparte, yo lo he visto jugar de 10, lo vi jugar de 5, lo vi jugar de 2, se adaptaba a todo. Se adaptaba como todo terreno, digamos. Era un jugador de toda la cancha, sí, sí. Pero por ahí no tuvo la posibilidad, como tuvimos nosotros, De poder, jugar en distintos lugares. De Areco, bueno, cuando van viniendo jugadores, me imagino que en aquellos partidos que jugaban Ayacuá y La Loma, vos ya sabías cómo jugaba Walter Kelly, cómo jugaba el Lolo, cómo jugaba Papucci, le pasaba a Coco... Algún dato siempre tiraba. Siempre los datos le tiraban, sí, ¿no? Sí, sí. No, ni hablar, sí, era una cosa que, bueno, uno de haberlo visto, más o menos sabía las características de ellos. Anécdotas debe tener miles con Coco. ¿Quién no tiene anécdotas con Coco? Sí, la verdad que muchas anécdotas, sí, no recuerdo muchas, pero nos juntábamos allá en la casa de repuesto que él tenía y siempre tenía algo, Coco, siempre tenía algo guardado. Era, la verdad bueno, un ser que se lo extraña a veces también. En Areco, ¿qué técnico tuviste durante...? Bueno, tuve mucho tiempo como técnico al Cholo Acuña. En Unido, el Cholo Acuña era... y después tuvimos como técnico, tuve a Menconi también, a Carlitos Menconi, Carlos, sí. que también, gente que sabe mucho de fútbol. Porque vos en una última etapa ahí a Rivadavia y uno de los que va con vos es Pocholito. Pocholito a Navitarte. Pocholito a Navitarte va cuando, bueno... Sí, yo ya medio como que ya estoy volviendo y me convoca a Rivadavia y bueno, y juego un año en Rivadavia, el último año, que juego en Areco y juego para Rivadavia, sí. Y me acompañaba Pocholito, sí. Sí, siempre te quedó por ahí, me lo comentabas en alguna oportunidad, la espina clavada de no haber podido jugar en River, ¿no? Sí, la verdad que me quedó eso, de no haber podido jugar en River, por haber terminado en River, y es como que sumaba un montón de clubes, porque la verdad pasé por casi todos los clubes. Casi todos, sí, sacando Huracán. Sacando Huracán, como que pasé por todos los clubes. Beto, y con alguno que vos decías, me hubiera encantado haber jugado con este y bueno, no se dio porque jugaba en otro lado. ¿Con quién era que vos mirabas y decías, yo con este hubiera hecho 10.000 paredes? Sí, sí. Uno de los que me gustaba como jugaba, y era un 5, era Miguel Sicarelli. Miguel Sicarelli, un jugador en Rivadavia, por ejemplo, un jugador que me gustaba mucho cómo se paraba en la cancha y cómo te entregaba el fútbol, era uno de los jugadores. Y haber vestido por ahí la camiseta de la comparsita en la primera también te hubiera gustado. Me hubiera gustado, vos sé que... Es otra de las asignaturas pendientes. Pasó tanto tiempo, pasé por tantos clubes y todo, y no pude jugar en primera para la comparsa, que de hecho lo hubiera hecho con muchísimo gusto. Pero no se dio las circunstancias, no se dieron los momentos, y después se me pasó el tiempo. Pero bueno, me queda la satisfacción de haber representado a la comparsa, o sea, en mi barrio, y ha quedado para siempre en el papi fútbol. Beto, amigos, un montón te dejó el fútbol. ¿Qué es lo que hablábamos el otro día con Oscar, ¿no? Que es lo que queda, es lo que bueno, lo que perdura. La verdad que he jugado en tantos clubes, he enfrentado muchísimo, pero lo que queda en el fútbol es que alguien hasta incluso te ha visto desde afuera y vos no sabés quién es y te reconoce. Es lo más lindo que te ha dejado el fútbol. Es algo bárbaro para mí. Yo voy a cualquier Areco, a cualquier lado que voy, o hay una foto, o hay un recuerdo, o te conoce la gente. Es lo mejor que te deja. El fútbol es lo mejor que te deja. La amistad. Y te diste hasta el gusto de jugar, hace poco se armó un campeonato de veteranos de la Liga de Areco y hasta te diste el gusto de ir y jugarlo también.
Y bueno, vos lo decías, ¿no? En Areco sos un jugador muy reconocido durante tanto tiempo. ¿Para qué fuiste a jugar ese campeonato? Y bueno, jugué para Dugan. Jugué un campeonato para Dugan que me encontré con gente que hacía muchísimo que no la veía y yo me iba de acá, de Sarmiento, y nos encontrábamos en Areco. Y habíamos armado un equipo para jugar en Areco. Y después tuvimos la posibilidad de jugar en otro, que nos juntamos los de acá también, muchísimos viejitos también, y fuimos y perdimos la final. También, claro, sí, sí, que hicieron un campañón. Hicimos una campaña bárbara también, sí, sí. ¿Estás para meterte todavía en algún partido? ¿Nunca dejaste de jugar? ¿Nunca dejaste de hacer deporte? ¿Jugaste al pádel? ¿Jugaste a la paleta? ¿Agarrás la bicicleta? Casi te diría que no debes tener mucho más kilos de los últimos tiempos de jugador. La verdad que me siento muy bien, nunca dejé de hacer deporte, que también es algo muy bueno para la salud, para la mente. Y no, me prendo 2 veces por semana, juego fútbol, 2 veces por semana juego pádel, juego un poco tenis, bici, la verdad que es lo mejor que me puede pasar. Beto, cuando armamos este programa, una de las ideas que teníamos en tiempos donde han cambiado tanto las cosas, donde los chicos tienen ofertas mucho más seductoras, qué sé yo, pasan horas en la computadora, pasan horas sentados con la Play, con los jueguitos. El fútbol sigue siendo un espacio para el desarrollo, ¿no? de la persona, para hacer amigos, para encontrarse. No se juega como antes, que Sí, se sí. pasaban días enteros en los potreros. Sí, yo digo que ha cambiado mucho todo, pero no por eso se debería dejar de jugar al fútbol, porque hay lugares para hacerlo y yo digo que también, me parece que también los padres deberían ayudar un poco también para que esos chicos tengan ese espacio y el día de mañana tener amigos y integrarse más a la sociedad también. Beto, lo que marcábamos, se jugaba tanto que cualquiera tenía técnica. Vos eras un dotado, eso ni hablarlo, pero muchos había que tenían una técnica que la daba el estar horas y horas con la pelota en los pies, rebotándola contra la pared, usando la planta para hacer una pared. Era otra época desde lo técnico, ¿no? Sí, era otra época, pero bueno, uno ha tenido la suerte por ahí de que le ha nacido o ha tenido esa posibilidad, pero siempre se aprende algo en el fútbol, siempre se aprende algo. Y uno toma del otro siempre lo mejor, así que es muy bueno eso también. No me quería dejar de olvidar porque lo has visto jugar también en algún tiempo, de lo poco que pudo jugar, lamentablemente no. Un jugador que transmitía también dentro de la cancha era Pipi, esa sonrisa con la camiseta número 11, siempre Pipi me generaba cosas. Siempre, sí, era un jugador, es como que a veces viene como de familia, digamos, también, ¿no? Pero era un jugador distinto, lamentablemente no, lo tuvimos poco tiempo. Pero también yo me acuerdo de ese pique que tenía, el Sí, freno. y siempre como algo de Brasil por él, ¿viste? Porque tenía algo distinto. Un buen jugador, muy buen jugador. Toda esa camada que venía Venía bien. de técnica que traían de familia, bueno, se terminó con Juancho. Sí, sí. Sí, bueno, Juancho es distinto también. Juancho es distinto. Y bueno, esa es otra cosa que se disfruta, ¿no? Poder seguir jugando con la familia, qué sé yo, cuando se come un asado y el otro día yo estábamos jugando y te veía jugar a vos y a la par de Lautaro por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Esas cosas también son invalorables. Sí, nosotros disfrutamos, disfrutamos mucho sobre todo de estar juntos. La manera, y bueno, es como que yo me siento un poco que son todos hinchas de uno también. Por ser el más grande por ahí. Pero bueno, poder jugar con Lepo, Marcelo, Juancho, Lautaro, Tito, es lo más lindo que nos puede pasar.
Beto, por ahí hay alguna cosa que no te pregunté, que se me escapó. ¿De qué cosa por ahí te acordás que yo no te haya preguntado de todo lo que viviste dentro del fútbol? No, creo que está un poco resumido todo mi paso por el fútbol. Yo agradecerte. Era otra época también en el sentido que hoy por ahí un jugador con las características que vos tenías seguramente lo hubieran llevado a probar a algún lado. A vos no te llevaron a probar a ningún lado, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo que yo, uno de haber tenido un hijo con esas características, ponele, uno por ahí, uno le paga a sus hijos para que estudien, yo por ahí lo hubiéramos llevado para que juegue fútbol, por ejemplo, pero en la época nuestra no estaba esa posibilidad. No, los medios eran otros, totalmente Los distintos. medios eran totalmente distintos, como que no se podía o no sabíamos cómo era. Hoy es distinto en ese sentido, pero no digo que lo que tengo, que mis dos hijas, es lo mejor que tengo, ¿no? Que porque hubiera sido varón o no. Sí, no, se entiende, sí. Que bueno, sí, el hecho de que por ahí, en aquella época, al hijo varón no era fácil, No era fácil, no era fácil. una carrera futbolística. Salía mucha plata, Salía había que mucha tenerlo. plata, Un lugar en Buenos Aires no era como ahora, que, no era en como ahora, que en Buenos Aires siempre hay algún pariente que está estudiando, siempre en aquella época no. Sí, por eso era como que más difícil, o nuestros padres estaban más lejos de esa realidad. Beto, lo que por ahí hablamos de los interclubes, Babi Fútbol Jugué un solo baby fútbol en el Club Rivadavia. En Rivadavia. Yo jugaba para Defensores de la Costa. Ajá. Ahí jugaba Walter Cobo conmigo y Julio Cobo. Y bueno, el rival a ganar, a vencer era San Patricio. Era San Patricio. Que del otro lado estaba Camarota, Walter Bay, estaban todos ellos. Cuando termina el baby fútbol, pasamos todos Defensores de la Costa para San Patricio. Y ahí arranca San Patricio. Y ahí arranca toda la época de oro de San Patricio. O sea, a mí, a Walter, nos ven y sacan lo mejorcito para San Patricio. Beto, muchísimas gracias. No, Julio, te agradezco muchísimo que me hayas invitado, pero tengo que agradecer a mi familia que fue mi apoyo siempre, a mi esposa y a mis hijos, que es lo que más quiero. ¿Las chicas te llegaron a ver jugar el último tiempo? Muy poco, Muy mis poco. hijas iban a la cancha siempre, pero eran chicas todavía, pero iban siempre hubo fútbol en casa. Por ahí la dimensión la toman ahora, ¿no? Cuando pasa tanto tiempo y siempre alguien que te para en la calle y te hace algún comentario. Ahí por ahí es donde toman la dimensión Sí, siempre cuento, no sé si sirve o no, una anécdota que estamos viajando de vacaciones y paramos en el peaje y está el muchacho del peaje, dice, Negro Villa, y le dice, mis hijas no podían creer. Yo ni lo conocía el muchacho, pero se ve que él me había visto jugar y se acordaba de esa época, mirá, y siempre nos reímos de esas cosas. Que son las cosas lindas que quedan. Son las cosas maravillosas que nos queda, que nos deja el fútbol. Gracias, Beto. No, muchísimas gracias a vos, Julio, hasta cualquier momento.